Ya vimos liderazgo, ya vimos motivación, ahora vamos a entrar a oratoria. Como comenté la vez pasada, realmente no es una sección de oratoria, es una sección de comunicación, pero se confundía mucho si lo ponía como comunicación. Se trata de cómo comunicarnos con las personas. Y esa manera de comunicarse, pues hay muchas técnicas. Aquí vamos a ver dos técnicas básicas de cómo evitar el miedo y cómo son los pasos para entrar a una sesión de a una plática sobre oratoria, ¿no? Primero que nada, el tema que vamos a nosotros a tener exponiendo, debemos de haberlo practicado bien, perfectamente antes para poder que cualquier cosa que pase tenga el control y pueda contestar, porque es muy vergonzoso cuando alguien le pregunta algo y uno no ensayó o no vio todos los puntos, entonces se vuelve un caos porque empieza el estrés y uno se paraliza y empieza un problema tremendo. Hay una técnica que es para muchas cosas, que es respirar muy fuerte, sostener el oxígeno, el aire un ratito y luego tirar el aire lentamente. Esto siempre se hace mínimo una vez porque al hacer eso el cerebro se llena de oxígeno, la sangre circula y uno se queda más motivado, más despierto. Y eso quita el estrés, hace que uno avance perfectamente y sin problema, ¿no? Cuando hacemos una conferencia, plática o lo que sea, esto es uno a uno, es una junta con los amigos, es en la sala de juntas, es en un curso en la compañía, en un grupo de amigos, y siempre tenemos que empezar para llamar la atención con una frase poderosa. Lucha por tus sueños hasta convertirlos en realidad. Nadie lo hará por ti. Y luego en el transcurso de la conversación explica todo el tema uno y al final cierra con una frase similar o la misma para que de esa manera quede encapsulado la información entre un inicio y un final. De esa manera, didácticamente la gente adquiere más información. Es más fuerte lo que la gente aprende. Dominar el tema y prepararte al máximo, aquí no es tanto que seamos especialistas, y una parte muy importante es que no memoricemos un conocimiento, porque la memoria es muy traicionera, de repente no nos acordamos de la frase y nos quedamos también apanicados con el problema de que nos quedamos callados o no podemos hablar. Hay que entender, porque cuando uno entiende lo que va uno a exponer, pues lo explica de muchas maneras. No tiene que ser exactamente como es, sino que a final de cuentas la comunicación que hacemos con las personas varía mucho. El experimento que se ha hecho muchas veces donde en una plática alguien le dice a un auditorio, imagínese un árbol, es todo el dato que le da. Y si son 1,000, 5,000 o 3 personas, van a ser todas una diferente imagen de ese árbol en su mente, porque cada quien tiene su idiosincrasia, su forma de ser, su escuela, todo lo que corresponde a un ser humano. Por eso es importante que uno sea claro y conciso para que la gente entienda lo que uno dice. Los apoyos visuales son muy importantes. En este caso, si fuera presencial, tuviéramos un proyector y tuviéramos un láser para estar apuntando en la pantalla para que la gente ponga atención. Eso ayuda mucho para que no se pierda la atención del público que está en la sala o que está en la reunión, la sala de juntas o lo que sea. El vocabulario simple. Es muy vergonzoso o muy ofensivo que la gente empiece a utilizar palabras rembombantes que nadie entiende porque de esa manera uno está ofendiendo a la audiencia. Entre más sencillo, más se entiende, porque ese más vocabulario es más universal, es más fácil de entenderse. En este punto, que es una parte crucial, es el lenguaje corporal y la locución se llevan el 93% del porcentaje de cómo la gente nos concibe. Ahorita, como no es presencial, nada más me está viendo a mí una parte de mi cuerpo, pues mi expresión corporal no tiene mucho impacto porque no puedo mover mucho, apenas los ojos, mirar y apuntar y cosas de esas. Y la entonación, el cómo lo digo, cómo bajo la voz o la subo o cómo estoy mirando a las personas, eso va a determinar la atención total. Y lo que menos la gente se fija es las palabras, el guión. Porque a final de cuentas, la expresión corporal y la locución, la forma de hablar, es lo que hace que la gente
se enganche y empiece a conocer y empiece a entender lo que le estamos diciendo. Interactuar con la audiencia es muy importante porque de repente en una audiencia grande de, no sé, 200, 300 personas o una sala de juntas con 100 personas, alguien se pone a platicar y entonces nosotros tenemos que tener la habilidad de interactuar con la audiencia y nos sirve mucho para que la gente que está distraída la podemos captar porque vemos que alguien está distraído platicando con alguien por ahí al fondo, entonces lo apuntamos y le preguntamos algo y en ese momento la persona ya pone atención y esa interacción no nomás es para llamar la atención, también para que, a ver, ¿tú qué entendiste? ¿Cómo la ves? ¿Qué opinión tienes? Y de esa manera todos empiezan a participar y la comunicación se da mucho más fuerte, más elocuente. Aplicar el silencio de vez en cuando es muy importante porque cuando aplicamos el silencio, la gente voltea porque se hizo un silencio. Y de esa manera, el silencio o la pausa hace que la comunicación sea más fluida y exista más comunicación entre todas las personas que están en la audiencia. También utilizar bromas o chistes es muy importante porque ya ves, la Biblia son puras parábolas y puras historias lo que maneja y es muy bien la manera como se expresan para poder que la gente entienda. Porque una paradoja o una analogía hace entender, porque analogía es esto, entre esto es tal cosa. Una paradoja es, conocen la historia de la tortuga y el conejo, y la mayoría sabe que el conejo no ganó a pesar de ser muy rápido. De esa manera, la gente entiende mejor las cosas que estamos diciendo en ese momento. El problema más grande de la oratoria es el miedo a hablar en público. Es una estadística que no ha cambiado por muchos años, donde el miedo más grande que tienen las personas de todo el mundo, de todos los idiomas, es el miedo a hablar ante las demás personas, ante el público. Y el segundo miedo, tristemente, es a la muerte. O sea, uno le tiene más miedo a hablar en público que a la muerte. Y de esa manera es como la gente a veces se frustra o vence las situaciones cuando algo sucede. Y aquí me estoy acordando de que yo entré al tema de la capacitación por un accidente que a lo mejor la vez pasada le comenté, porque eso para mí fue muy trascendental. Entré a un club de Toastmasters en el 90 y tantos. Toastmasters, si no lo conocen, es una asociación mundial gratuita de grupos de personas que se capacitan entre sí a través de manuales. Yo hice el CTM, que son los 10 conferencias primeras, en menos de 6, 7 meses. Pero como éramos 5, 7 personas en la reunión, pues ya los conocían, ya no habían miedo de hablar en público. Y se me ocurrió la puntada, tenía una agencia de publicidad, hice publicidad y hice un curso en el Acuario de Mazatlán, en el auditorio. Y me acuerdo que fueron 83 personas. Cuando yo salgo al auditorio y veo 83 personas, que era el 70% del auditorio, era un auditorio chico, me quedé paralizado, pero la gente no se dio cuenta. Me las ingenié para que no se dieran cuenta. Y los 5 o 7 segundos primeros de que empecé a hablar también se convirtió en un terror. Al final de cuentas me di cuenta que sí podía comunicar perfectamente. Y lo interesante de esa vez es de que pues le puse precio para poder que entraran, 375. Fueron 83 personas, eran 31,000 pesos. Ahorita son muchos, en aquel tiempo era mucho más. Fue antes de que los pesos antes le quitaran los 3 ceros al peso. Pero al final de cuentas, esa experiencia me gustó porque me di cuenta que tenía otra vocación, que es esta, la de poder comunicar a las personas. Y el miedo fue lo que me hizo entrar en este tema. Siempre hay un antes, un durante y después de cualquier cosa. Y en este caso, antes, el problema del miedo antes es que tienen que estudiar el tema, como dijimos hace rato, a conciencia, pero sin memorizarlo. También, aparte de eso, tenemos que estudiar el tema, entenderlo para poderlo comunicar y, por último, practicarlo antes de entrar a la práctica con ese cliente, con ese compañero o con ese grupo de amigos o en esa sala de juntas. De esa manera, el miedo ya ahí se fue, ya estamos seguros y entramos,
Pero durante la conferencia, la plática o la charla o lo que sea, tenemos que hacer lo que dijimos hace rato, respirar para poder energizar el cuerpo y que la mente se despabile y empezar a trabajar la comunicación. Haciendo, como dijimos hace rato, pausas apropiadas para ir llevando la comunicación, mirar al público y no mirar a nadie, porque uno mira al público, pero en realidad no mira a ninguno. Parece que uno mira a todo el mundo, de vez en cuando voltea para un lado, para otro, y al hacerlo, la gente siente que hay una comunicación con uno. Y de esa manera, durante la conferencia, uno puede perderle el miedo a lo que está pasando. Pero después también es muy importante, porque cuando termina, uno tiene que evaluarse a sí mismo, hacer una retrospección, porque nomás yo sé en qué me equivoqué. El público no tenía mi guión. Entonces, como yo sé en qué me equivoqué, pues yo tengo que analizar para que la siguiente vez que vaya a dar esa plática, no vaya a cometer el mismo error. Y también pedirle consejos y opiniones al amigo, un compañero, a cualquier persona que haya estado en la reunión, para que den una opinión de lo que ellos piensan de cómo estuvo la conferencia o la plática. Y en base a 2, 3 opiniones, ya uno toma su juicio y se da cuenta si se equivocó o no, porque a veces la gente opina, pero no opina porque sepa, sino porque nomás es el uso de la palabra. Y de esa manera uno se da cuenta también qué pasa ahí. Y por último, debemos de mantener el objetivo. Es muy fácil salirnos del objetivo en una conferencia, porque estamos en una conferencia sobre cómo desarmar colaboradores que ya no existen, y de repente alguien dice que su mamá no sé qué, y empezamos a platicar de eso, y cuando nos dimos cuenta ya pues, se pasó la mayor parte de la conversación, de la exposición, hablando de otra cosa. Y eso también tiene que evaluarse. Y de esa manera, con el antes, el durante y después, uno puede tener la habilidad de perder el miedo a hablar en público. Ahora, ¿cómo saludar e interactuar dentro de la comunicación? Mantente seguro, camina con firmeza. Si es una sala de juntas, camina con paso firme, ponte erguido. Nadie se va a dar cuenta de que estás tú con otro ánimo. Van a ver lo que tu expresión corporal está comunicando. Ya dijimos que es 55% de la expresión corporal lo que la gente entiende. Comprende el tema para tener respuestas correctas. También lo comentamos ahorita, eso no hay que memorizar, hay que entenderlo perfectamente sin ser una persona súper experta, pero que sí tenga el conocimiento mínimo para poder uno manejar la comunicación y que la gente, a final de cuentas, entienda lo que estamos diciendo. Se usa mucho en la oratoria cuando son conferencias largas, que a veces la gente usa tarjetitas, tamaño media carta o cuarto de carta, donde una manera es poner frases cortas que al ver la frase no la leo, la veo, ya sé qué tema es y sigo. Se me agota el tema, veo la siguiente frase y sigo, y así. Luego hay gentes que hacen pequeños guiones con párrafos que también funcionan, porque de esa manera uno puede utilizar mejor la cronología de la comunicación. Si no es necesario, no lo usen. Si estás bien capacitado y entiendes bien tu tema, no lo necesitas, pero no está por demás tener una tarjetita, sacarla y ver si el tema ya me pasé o cambié de tema o voy mal. Investigar al público también es muy importante. Ahorita vamos a poner un pequeño video de un orador donde hace un resumen de todo lo que hemos hablado. Investigar al público es porque no es lo mismo platicar o darles una información a niños de primaria que a niños de preparatoria, profesionales o especialistas o personas de mucha edad o personas de una diferente región del país, de la región que estamos, porque es diferente cómo se comunican. Y uno a veces comete errores al utilizar palabras que ahí no son bien vistas, como en algún tiempo, ¿cómo se llamaba? El de Siempre en Domingo, Raúl Velasco. Él dijo una vez, cuando Pirulí fue a España, dijo que él le mandamos un pirulí, y en España pirulí es mentales, ya saben qué. Entonces, si no conoce uno la idiosincrasia, uno puede cometer errores graves a la hora de comunicar y ofender sin querer. El sonreír, el estar contento, el que se sienta que hay una disposición de que estoy conectado con la audiencia es también muy importante, porque de esa manera la amabilidad hace que la gente se conecte con uno y haya una conexión que nos ayude a comunicar mejor
las cosas que estamos compartiendo. Si no te presentan, en el caso de un auditorio o una sala de juntas o un curso, hazlo tú. Pero la presentación no es para presumir, sino para que la gente se entere de qué persona o qué tipo de persona es la que te va a dar la información. Debe ser una parte muy breve. En la primera plática que dimos, Pau me hizo el favor de dar una pequeña semblanza de mi trayectoria y es suficiente. No es para que entren en contexto y que sepan que el que va a hablar pues, tiene algo de autoridad para poder hacer esa comunicación que en su momento estamos dando, ¿no? Iniciar y terminar con una frase poderosa es importante. Ya lo dijimos también hace ratito, porque de esa manera captamos la atención de la persona. Y esa técnica del sándwich, donde al principio y al final están las frases poderosas, la parte del medio se entiende más porque la gente está atenta, recordando lo que dije al principio, y al final, para que se amarre más la comunicación, se vuelve a decir esa misma frase u otra frase, pero que tenga relación, y así las personas van a tener una mejor aceptación de la información que le estamos proporcionando. Este pequeño video de César Lozano, lo han de conocer porque es muy famoso en México, es de Monterrey, explica creo que dura 2 minutos o 3, prácticamente lo que dijimos, pero de una manera muy magistral porque toca prácticamente todos los puntos. Te voy a poner el video para que lo escuche. Usted viene a tener una destreza que va a aprender o que va a adquirir. 5 puntos son fundamentales para una presentación efectiva. 5. Esto que te presento es la médula de hablar en público. No hay necesidad de que escriba nada porque todo lo tiene en su material. Porque veo que están en friega escribiendo todo, ¿eh? Bueno, no escriba, flojito y cooperando. Voltee para acá, para frente. A ver, 5 puntos son fundamentales cuando tú vayas a hablar en público, cuando vayas a hacer una presentación. Te lo quiero presentar de la manera más práctica, como yo lo asimilé, como yo lo aprendí en mi vida. La práctica me ha dicho que lo más importante para hablar en público son 5 cosas. El primero, ¿a quién me dirijo? ¿Quién es mi público? Porque no es lo mismo hablarle a adolescentes y jóvenes, que para mí es el público más difícil que existe. Háblale a jóvenes y si no los entretienes, no les cuentas suficientes anécdotas, se te desconectan en un ratito. Si tu inicio con jóvenes es, muchachos, me da mucho gusto venir con ustedes, yo me llamo, ya te cargó el payaso, ya te cargó la fregada. Le va, párese enfrente y si son adolescentes, ¿alguien de aquí se sabe la historia del sapo y la luciérnaga? ¿Sí o no? Y todos, no. Pues grite, no. Yo no. Cuando me contaron la historia del sapo y la luciérnaga, me di cuenta por qué hay compañeros que no me quieren. ¿Por qué hay muchachas aquí que en lugar de apoyarnos unas a otras, te echan tierra? Te ves guapa y te dicen que estás fea. Y los muchachos hacen. Y me duele que también haya maestros que no saben valorar a los estudiantes buenos y todos gritando así. Y voltean a ver al maestro. Ya me los eché a la bolsa. Y más, si son jóvenes, hago esto. A ver, cuando me contaron la historia del sapo y la luciérnaga, me cambió mi vida. ¿Hoy me lo permiten contárselas? Eran 2 sapos que estaban comiendo insectos en un estanque. Usted sabe que los sapos comen todo tipo de insectos, menos luciérnagas. ¿Por qué? No sé. Yo creo que han de pensar que se electrocutan. Y estaban comiendo grillitos y comían hormiguitas y comían desmadritos. Y los 2 sapos, y en eso pasa una luciérnaga y uno de los sapos se le queda viendo. Y el otro sapo voltea que la ve. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Nosotros no comemos eso. Nada, nada. Y seguían comiendo acá y veían un grillito. Y volvió a pasar a luciérnaga y el sapo se le quedaba viendo. ¿Qué le ves? Nosotros no comemos eso. Nada, nada. Y seguía comiendo y de repente pasó por tercera vez la luciérnaga que hizo el sapo que la veía.
saca la lengua, la mata y le escupe. ¿Qué hiciste? Dijo el otro sapo. Nosotros no comemos eso, ¿por qué lo hiciste? Y voltea el sapo y dice, porque brilla. Hay mucho sapo en esta escuela. Vamos a dejar de compartir esto. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ¿Quiere dejar de compartir la pantalla? pues ya la dejé de compartir o sigue viéndose. Se ve, pero si le puedo ayudar ahí. Detener de compartir. Ahí está. Ahí está. Ok, vamos a poner que sea así. Miren, esta plática está muy interesante, pero la verdad es que no es tan elocuente hacerla de esta manera porque pues, es oratoria, ¿no? Si ya sabemos que el 55% es el cuerpo y las expresiones, y el 30 y tantos por ciento es la locución, cómo habla, cómo dice, cómo grita, entonces la comunicación es eficiente, pero procuré con ese video del doctor Lozano, porque ahí magistralmente dice todo. Si se fijan, no dijo más que un punto, no dijo los 5, simplemente fue genial, porque no dijo los 5 puntos como hablar en público, que no son 5, no son un montonal, pero pues esa es la comunicación y esa es la manera de hablar. Y cada quien tiene su forma de hablar, ¿eh? No hay que tener un estilo particular, hay que hacer como uno es. Hay oradores increíbles que son naturales, son gente que no esconde nada, hablan de la misma manera como si estuvieran platicando con una persona. Y esa es la mejor manera, porque es parte del liderazgo, tener la habilidad de hablar en público. Porque no dijiste muletillas, es una parte que no comenté, pero una parte importante de hablar en público es quitar las muletillas. El muletilla es que, cosas así que el cerebro hace para poder tomar el hilo de lo que sigue. Y cuando vas a quitar las muletillas, simplemente lo que haces es una pequeña pausa, en igual decir, haces el equivalente a la letra E en mudo, sin hablar, y entonces el cerebro recupera la información y la avanza, porque las muletillas de veras a veces se siente mal porque hay oradores o gente muy importante que meten un montón de el y el A y el E, y eso es muy malo en oratoria, muy malo, y él no echó ninguna muletilla. De hecho, un tema importante de la oratoria es que yo al principio no me daba cuenta, me di cuenta porque me empezaron a decir, era muy monótono la plática durante todo. Entonces ya le subo, le bajo, porque ser monótono duerme a las personas. Uno tiene que estar subiendo y bajando la modulación, porque es el 35% de la comunicación, el 55% es el cuerpo, lo que dice, lo que hace, cómo te diriges a las personas. Hay muchas cosas que hablar de esto. Cuando es presencial se pone muy bueno. Y cuando es cerquita uno toca el hombro o hace movimientos corporales de acercamiento y eso hace mucho match con la persona. Correcto. Así es, Ramón. Bien, señores, pues ahora sí que el tiempo se acabó. A pesar de los problemas técnicos, que valió la pena el tema porque estuvo muy padre. A mí me encantó. Me encantó, me fascinó. Y yo creo que nos llevamos cosas muy interesantes. Qué lástima que mucha gente se lo perdió. Y qué bueno, los felicito a ustedes que hicieron un gran esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y creo que aprendimos hoy algo más. Aparentemente ya lo sabíamos, pero creo que aprendimos algo más. Gracias, Ramón. Muchas Gracias a gracias. ustedes.